tardes, bienvenidas. Tenemos hoy a José Antonio Quintana García, el autor de La criatura, el autor del libro de Crónica de una matanza impune, que ya Javier Marrero se encargará de presentárnoslo. Y para presentar el libro, o así para presentar al autor, contamos con Javier Marrero, un hombre con una trayectoria en el mundo de la cultura en Canarias potente, con una trayectoria también en el mundo de las organizaciones sociales diversas, en el ámbito de la izquierda siempre, también potente. Y bueno, pues Javier se va a encargar de hacer la presentación del libro y de un poco dirigir este pequeño acto que vamos a hacer aquí esta tarde. Yo les dejo solo y gracias por venir a Firgas a presentar esta publicación. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir y agradecer tanto a la Casa Verde como al colectivo La Vinca, Ecologistas en Acción, por habernos dado esta oportunidad para conocer el libro de José Antonio sobre Crónica de una matanza impune. José Antonio Quintana es historiador, periodista y editor, miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, de la Unión Periodística de Cuba también, y la Unión Nacional de Historiadores de Cuba. Cuenta en su haber con 15 libros realizados, así como coautor de otros 15 libros, aparte de tener después una gran trayectoria en charlas y en diferentes informaciones. La obra que nos reúne aquí, como comenté antes, es su libro, Crónica de una matanza impune, que reconstruye los sucesos y analiza el tratamiento mediático que recibió la tragedia que narra sobre el secuestro del coronel Enrique Pina. Este secuestro fue realizado por 3 jornaleros canarios y fue catalogado como dijéramos, el más sensacional de lo que es el bandolerismo criollo. Esto ya después lo irá explicando. Una historia que estuvo llena de arbitrariedades jurídicas y cobertura malintencionada de la prensa cubana de la época. Para introducirlo un poco, mirando brevemente hacia atrás en la historia, la migración española en masa hacia Cuba se produce después de lo que fue el Pacto de San Juan. Con este Pacto de San Juan entran las leyes norteamericanas de inmigración, en donde se prohibía la inmigración de los indeseables, que le llamaban, que eran las poblaciones negras y las poblaciones asiáticas. Y como capitulación dentro de los diferentes que se le impusieron al ejército derrotado cubano, estaba que la inmigración fuera principalmente de españoles. Y dentro de esos españoles, una población, la más mayoritaria probablemente, bueno, según los datos es la más mayoritaria, lo que pasa es que después ya veremos por qué, porque hay una inmigración clandestina que es muy difícil de cuantificar, fue la canaria. En esta, como comentaba, era difícil de cuantificar porque existen datos de las que se hacían legales, pero luego hay, contando con los retornados, sobre todo con los retornados, cuando se empieza a hacer una valoración de lo que fueron la mayoría de tal, sumando aquellas inmigraciones clandestinas, en las que también estaba la figura de la mujer, que la mujer también emigró y emigró casi siempre de forma más clandestina. De todas maneras, en total se trataban de personas
que con una capacidad laboral plena, mayoritariamente muy jóvenes, con bajo nivel cultural y un origen muy humilde. En ciertos lugares, y como veíamos en... Sí. Perdón. Ahora, como veíamos en el mapa que anteriormente, que se me pasó corriendo, uno de los lugares más importantes donde se asentó la población canaria fue en el Sancti Spiritus, también en Ciego Ávila, en estas poblaciones. Ese lugar es donde se cuentan mucho, narra de los hechos José Antonio en su libro, que es el que viene aquí. Esto lo solapo ahora para saber un poco el perfil de estas personas. Pancho Guerra recoge en sus memorias, Pancho Guerra es nuestro autor famoso, mundial, que escribía los cuentos de Pepe Monaga, y entonces en sus memorias recoge cómo la mayoría de los inmigrantes procedían del campesinado, del campo, reunían el dinero que tenían, se lo prestaban las familias y tal, para ir a hacer fortuna hacia Latinoamérica, en este caso a Cuba, que tenían su equipaje, que en el equipaje venía a ser como el de hoy en día. Aquí hay una cuestión que a mí me llama la atención: en aquella maleta iba una ropa de guapo o de domingo, que se decía que era para cuando llegaras allá estar presentable y poder buscar trabajo. Llevaban velas de cera, porque eran prácticas tanto para hasta brillantarse los zapatos y para otra historia, y además lo usaban como iluminación. Llevaban unos cartas, papel de cartas, sobres y sellos, que después no les servían, pero lo llevaban porque la idea de todo este equipaje que ellos llevaban viene a ser lo que hoy en día traen los inmigrantes, que es un móvil. En el móvil vale todo. No llevan la ropa, pero sí tienen las fotos y las páginas de Facebook, las páginas de Facebook, vamos, y las otras en donde tienen esa información, con lo cual más o menos repetían. Y según cuenta Pancho Guerra, se procedían de todos los lugares de los diferentes municipios de la isla y quedaban en los alrededores del mercado del puerto en Las Palmas, y normalmente se quedaban en una segunda planta. ¿Por qué? Porque ahí es donde esperaban a que pudieran evadir a la Guardia Civil y los controles que habían para poder salir. ¿Cómo salían? Pues unas chalanas, unas chalupas, que en esas las conducían hacia los barcos que estaban fondeados, que eran los que iban para Latinoamérica. Esos barcos fondeados normalmente estaban en Malá. Aquí, ¿qué es lo que pasaba? Pues que como no viajaban en grupo para que no los detectaran, sino que hacían estrategias para salir, tampoco llevaban la maleta en la mano, sino que eso lo escondían cambulloneros a otras personas en otro hostal y lo enviaban en otra embarcación. Si había algún chivatazo a la Guardia Civil, o la Guardia Civil en sus pesquisas localizaba algo, pues todo ese equipaje terminaba en el mar, perdido, porque lo lanzaban para protegerse, y las personas pues llegaban al destino, a Cuba, sin ningún tipo de recurso, sin más allá que su valor. Pero bueno, siguiendo con el libro, que es lo que realmente nos ocupa, vemos que el uso de los medios, la propaganda, la información, hoy en día todavía perdura. Todavía hoy en día se sigue usando de esa manera. Ya me queda poquito para terminar, para centrar. Por lo cual, la comunicación, si está en manos de unos pocos, se convierten para el dominio de unos muchos, según el trato en el que se vaya dando. Y cuando la información en esta sociedad, hoy en día, en la economía mundial, que actualmente creciente en el neoliberalismo, uno de sus objetivos principales es controlar la información.
y para ese control, a través de la publicación, destinan grandes recursos. Tantos de esos recursos que destinan, nosotros vamos viendo que ellos aciertan y se cumplen sus historias, sobre todo a través de la publicidad. Con lo cual, hoy en día en nuestra sociedad, la información y la comunicación es muy importante y hoy más que nunca es necesaria. Viene a ser una herramienta que de forma globalizada tenemos a nuestro alcance, que nos permite acceder, contrastar y difundir información de primera mano y en tiempo real. Esa herramienta que podemos tener ahora y usar son las redes sociales. Con estas redes sociales nosotros nos podemos transmitir información de primera mano, poder contrastarla, poder a su vez también difundirla hacia otros lugares en las que podemos crear una serie de nexos, y eso también pues trae unas posibles acciones. Y como ejemplo, pues José Antonio y yo, pues en realidad nos conocimos por las redes, empezamos a intercambiar una serie de documentos, una serie de experiencias, empezamos a ver cosas en que nos coincidían, y a través de ahí, después de una serie de años, pues ahora ya hace unos cuantos meses que físicamente nos hemos encontrado y estamos pues en esta línea. Entonces un poco, para ya pasar, en conclusión, y cosa que yo creo que he sabido de todo, tenemos claro que la información es poder. Pues teniendo en cuenta que la información es poder, yo por mi parte muchas gracias y les dejo con José Antonio para que haga la presentación de su libro de una matanza, crónica de una matanza impune. Buenas noches y bueno, agradezco a Javier Marrero la introducción a la presentación y también la presencia de ustedes acá. Ya saben que soy cubano, mi abuelo era de Arucas y mi bisabuela era de aquí, de Filipinas, y esa fue una de las motivaciones para realizar este libro. Este libro fue escrito, fue publicado hace 19 años, la primera edición en Cuba. En esa época yo realicé la investigación en 1997. Yo era en Cuba lo que llaman ustedes acá cronista oficial de un municipio, en Cuba le llamamos historiador municipal. Yo era historiador municipal de Venezuela, es un municipio que se llama así, en la provincia de Ciego de Ávila. Y cuando me dieron esta encomienda, esta misión social, yo provenía de educación y descubrí, ¿no?, que entre los hechos más connotados del territorio donde debía desarrollar esta función de investigador histórico y de promover la historia local, estaba una matanza de casi un centenar de canarios en esta región, a partir de un secuestro que ocurrió allí también en lo que era el municipio de Venezuela, que cuando ocurrió no se llamaba municipio de Venezuela, pertenecía al municipio de Ciego de Ávila, y ocurrió en 1926. Entonces esta fue una de las motivaciones, fue, vamos a llamarlo un poco académica, educativa, y la otra, yo les decía que había sido una motivación desde el punto de vista sentimental, ¿no?, porque quise también rendir un homenaje a mi abuelo, que había sido un emigrante canario, también campesino, humilde, como estos jornaleros que en su mayoría, la inmensa mayoría, nada tuvo que ver con el secuestro, fueron asesinados, un éxodo de esta región ante la persecución a que fueron sometidos por los cuerpos represivos del entonces gobierno en Cuba, que era el dictador Gerardo Machado, encabezado por Gerardo Machado. Bueno, para hacer la sinopsis del libro, decirles que en 1926 un grupo, 3 canarios, encabezados por Secundino Rosales, que era de Tenerife, Ernesto Rodríguez y José Pérez, deciden secuestrar a un rico hacendado, un terrateniente que se llamaba Enrique Pinas Jiménez, que había sido teniente coronel en la guerra de independencia contra el colonialismo español. Trataba a sus empleados como un señor feudal, de manera despótica, y estos
canarios deciden secuestrar? Bueno, entre los móviles de por qué los secuestran, además de esta parte un poco de las relaciones así tensas en que él llevaba a sus obreros, está que desde 1920 había ocurrido un hecho que estremeció la sociedad cubana, y es que se produce una gran crisis económica debido a que cayeron los precios en el mercado mundial del azúcar, y entonces los bancos quebraron. Secundino Rosales, que yo les decía que fue el principal del grupo de secuestradores, perdió todos sus ahorros. Él vivía en Cuba desde 1912, se quedó sin dinero, se enfermó de paludismo. Él había estado trabajaba hasta 18 horas diarias en la agricultura cañera, y entonces acude a Pina y le pide 5 pesos de jornales que Pina le debía a él. Y Pina, de manera despótica, como yo le caracterizaba a este personaje, le dice que se fuera a mendigar medicamentos a una botica o a una farmacia, que su finca no lo era. Entonces lo deja a su suerte. Gracias a otros canarios lo cuidan, le compran los medicamentos y él salva la vida. Entonces después, incentivado un poco por Ernesto Rodríguez, uno de los que lo cuidó, yo les decía que era emigrante canario, decide vengarse, ¿no?, un poco de Pina y darle un escarmiento, ¿no?, y además quitarle un poco de ese dinero que había obtenido a base de esa cruel explotación a los trabajadores, a los jornaleros, en su mayoría canarios. Y en el mes de mayo de 1923 lo secuestra. Entonces Pina se ve obligado a darle una cantidad de dinero y hace un pacto de caballeros, repito, en 1923, hace un pacto de caballeros de que no iba a salir la noticia de que lo habían secuestrado, de que no se le iba a informar a las fuerzas represivas, al ejército. En Cuba era la Guardia Rural y el ejército, y bueno, lo liberan, no pasa nada en ese sentido, pero Pina incumple con ese pacto de caballeros, lo denuncia en todos los bares, en los lugares públicos. Dice que cuando se encuentre con Secundino lo llama comefango. En Cuba le decían comegofio porque aquí no, pero en Cuba sí era despectivo decirle así a un canario, porque se alimentaban de lo más modesto, lo más humilde que había como alimento en el país, que cuando lo encontrara lo iba a matar. Y bueno, pasa el tiempo, por supuesto Secundino y Ernesto Rodríguez tienen que vivir en la clandestinidad, y en el año 1926, exactamente el 3 de marzo, después de estarle vigilando durante semanas los movimientos a Pina, lo vuelven a secuestrar. Esta vez el secuestro dura hasta mediados de marzo, y la cantidad de dinero es de 50.000 pesos, oro, era bastante en aquella época. Y a partir de ahí el libro se llama Crónica de una matanza impune, porque llevaba un estudio de cómo los periódicos nacionales y del territorio avileño tratan los hechos. El hecho está considerado el más sensacionalista, el secuestro más sensacionalista en Cuba en el siglo XX, es decir, hasta ese momento, hasta 1926. Los periódicos nacionales, el Diario de la Marina, el Heraldo de Cuba, La Noche, envían a corresponsales al territorio donde habían secuestrado a Pina. Y todas las primeras planas de los periódicos, ese era el hecho más relevante, y empiezan a especular. Yo lo voy demostrando en el libro, cómo van especulando, acusando a personas que no tenían nada que ver en el hecho, de que habían sido cómplices, y algunos después van a ser asesinados. Por ejemplo, José Díaz Menéndez, que era el capataz de la colonia, el mayoral, lo acusan de ser cómplice, no tenía nada que ver, después aparece asesinado. Acusan a José Lugones, que era el mayordomo, tampoco tenía nada que ver, y comienza entonces también una persecución tenaz en las zonas rurales de la región central de Cuba. Se va extendiendo a Santo Espíritu, que mencionaba, se va extendiendo a Camagüey, Ciego de Ávila, Morón. Gerardo Machado, que era el presidente de Cuba, yo les decía, envía a uno de los jefes de su policía secreta para realizar la investigación. Este hombre se llamaba Manuel Rodríguez Batista, le decía, alias Colinche, y era canario. Y es el hombre que va a perseguir a sus paisanos, ¿no?, o compatriotas. Y envía al jefe del ejército de toda la provincia, al teniente coronel Desiderio Rangel, al frente de batallones por los campos. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a personas ya muy mayores, más de 90 años, que tuvieron que huir de esa zona
ante el miedo de ser asesinado. Pina se traslada hasta La Habana y se entrevista con el presidente. El presidente había sido su jefe durante la guerra de independentista contra España. Y entonces le pide que lo ayude a vengarse. Y hay una frase célebre de Gerardo Machado que le ordena al ejército y a la policía secreta: maten isleños, como se le decía así a los canarios, maten isleños hasta que se les canse el brazo. Y se produce esa masacre de ciudadanos españoles, en su mayoría canarios, pero también incluso algunos cubanos fueron asesinados. En su mayoría eran gente humilde, campesina. De los 3 participantes directos en el secuestro, solo capturan a Secundino Rosales, los otros 2 desaparecieron. Y un cómplice, que también era canario, muy joven, veinteañero, se llamaba Domingo Chinea, es capturado y asesinado por la Guardia. Ahora, ¿cómo la prensa presentó los asesinatos? Bueno, los presentó como suicidio. Todos los días salía en el periódico: se suicidó un isleño más, aparecía ahorcado en un árbol, aparecía en el propio cuartel con una sábana, en el cuartel de la Guardia Rural, y decían misterioso suicidio, pero nunca decían quiénes eran los asesinos, que, como yo les decía, era la fuerza represiva. Se destacó un hombre muy cruel, el cabo Rosales, fue el que ejecutó personalmente a muchos de los canarios, casi un centenar fueron asesinados, y así fue presentando la prensa. Fue presentando también como que era una región, una zona negra, llena de bandoleros, y no era así. Sí existieron pequeños casos, así como estos que yo les menciono, de secuestro, pero no era una zona violenta, no era una zona que se destacaba por el bandolerismo rural. Que tuvo entre sus causas, lo mismo aquí, lo mismo en Canarias, en la península, en el mundo y que en Cuba, en la injusticia social, la distribución de la riqueza, en la pobreza que había en el campo, en la ignorancia por esas masas de campesinos que buscaban una forma de vengarse, de rebelarse contra esta injusticia social en el secuestro, en los asaltos. En Cuba fue igual. Y además también en la manera en que trataban la Guardia Rural a los propios campesinos, cómo le quitaban los animales, las gallinas, los cochinos, es decir, esa relación violenta, ¿no?, de tratar a los campesinos. Y entonces así fue presentando la prensa los sucesos. Bueno, a Secundino lo capturan también, lo capturan porque él, con un nombre falso, Cándido Viña Alfonso, estaba viviendo en Caibarien y había comprado un barquito y con eso trasladaba carbón, pero cuando fue a pagar con un billete, los billetes estaban en la serie controlada por el ejército, y lo descubrieron que era uno de los billetes que había pagado Pina por el rescate, y así lo capturan. Bueno, el hecho apareció en todos los periódicos, ya he mencionado los nacionales, pero también los periódicos de Ciego de Ávila, los más importantes, La Región y El Pueblo, y El Camagüeyano, que es el periódico provincial, le dieron mucha relevancia a este suceso. Cuando llegó a Ciego de Ávila, lo trajeron en un tren y la estación se llenó de toda la población, porque había convertido en un Robin Hood, ¿no?, en Cuba. Era un hombre fornido, un hombre ya con un poquito más de 30 años, un hombre que sí sabía leer y escribir, que yo les decía que llevaba en Cuba un poquito, alrededor de 15 años viviendo, y siempre había estado en la zona esa central trabajando en la agricultura. Pues bueno, él lo trasladan para hacerle un juicio, pero lo llevan para Camagüey, que era donde estaba la capital de la provincia, y ya habían firmado su sentencia de muerte. Decidieron llevarlo a Ciego de Ávila para el proceso judicial, para tomar el testimoniante, y lo que hacen es asesinarlo allí el 22 de mayo de ese año de 1926. Ahora, yo, como una de las tesis que planteo en el libro, es que las autoridades aprovecharon ese relajo social, ese clima de tensión, de violencia, para asesinar a otras personas que nada tenían que ver con los hechos. Por ejemplo, asesinaron a Tomás Gran. Tomás Gran era el líder de los obreros en la región avileña, una región donde habían 14 centrales azucareras, una de las regiones más poderosas de Cuba desde el punto de vista económico, y este norteamericano
había dirigido varias huelgas de los obreros contra las compañías norteamericanas, y entonces es asesinado en el mes de julio. Le dan 2 disparos de noche y desaparecieron los asesinos. A Ramón González, que era un opositor al gobierno, había sido alcalde de Ciudad Ávila, también lo asesinan de noche. A Justiniano Sosa, que era un periodista y comerciante, que había denunciado, ese sí había denunciado en la prensa el asesinato impune y cruel de los canarios, lo asesinan también. Y entonces así asesinan, ya yo le digo, a varias decenas de canarios y también de cubanos y norteamericanos. Y entonces, para mí es una de las tesis, ¿no?, que las autoridades aprovecharon para justiciar cuentas, ¿no?, con personas que se le oponían al gobierno. Ahora, yo le llamo impune porque no le pasó nada a estos asesinos, a los miembros de los cuerpos represivos. Por ejemplo, el de la policía secreta, que era muy amigo de Machado, había peleado con él en la guerra, que yo le decía que lamentablemente era canario también, Manuel Rodríguez, es ascendido a ser jefe de la escolta del presidente de la República. Pero Desiderio Rangel, que era teniente coronel, fue ascendido a coronel. El cabo Rosales a sargento. Ahora, ¿qué actitud tuvo el gobierno de España? El embajador de España en Cuba no hizo nada para defender a los súbditos españoles, a los canarios. Al contrario, mantenía estrechas relaciones con el dictador Machado. Solo se alzaron las voces de las asociaciones de los canarios residentes allá. Por ejemplo, Cayetano Betancourt, que era el jefe de la Asociación Canaria en la isla, él protestó ante el presidente, escribió cartas a los periódicos, escribió a España, al gobierno español, pidiendo que interviniera para que no siguieran matando a los canarios. ¿Y cuál fue la reacción del gobierno cubano? Lo expulsó como persona no grata en el país y para deshacerse de él. El gobierno de Madrid, el gobierno central de España, ante tantos reclamos, ante tanta denuncia de los españoles residentes en la isla, tuvo que tomar cartas en el asunto al final y destituir al embajador en La Habana. Pero lo hizo en contra de su voluntad, porque no intervino para evitar esta masacre, a pesar de que se le había presionado para que sí interviniera. Ahora, yo le decía hoy al periodista, a Cristian, al periodista de la provincia, por la mañana, él me decía, bueno, ¿y por qué este hecho no se conoció aquí en Canarias, o se conoce muy poco, y en la propia Cuba, ¿no? Y yo pienso que es que principalmente porque las víctimas fueron personas humildes, fueron campesinos, lo que se le llama, lo que algunos historiadores han llamado la gente sin historia, es decir, o los vencidos, ¿no?, en la historia. Es decir, si la victoria hubiera sido al revés, si las víctimas hubieran sido el coronel Pina, los grandes hacendados, los dueños de las fábricas de azúcar, los miembros de la gran burguesía comercial o azucarera o de otro tipo, sí se hubieran escrito varios libros. Pero como eran personas humildes, muchos eran analfabetos, incluso esas historias no trascendieron para acá. Los llamados indianos que regresaron sí contaron la historia, ¿no?, a sus familiares, o al menos algunos fragmentos de lo que ellos conocían. Machado, el dictador Machado, fue derrocado por un fuerte movimiento obrero en 1933, y entonces sí se pudo denunciar el hecho. El juez Cárdenas, que fue el juez que al principio se dedicó a cubrir, ¿no?, los sucesos, a hacer las entrevistas, los interrogatorios, era una persona honorable, era una persona recta, y este juez, cuando las autoridades vieron que él tenía esta actitud de defender, ¿no?, a las personas humildes, a las personas que no tenían nada que ver con los hechos, ¿qué hicieron? Lo quitaron, abrieron una causa especial y pusieron a un juez lacayo, a un juez servil, a Raúl Romero, que sí fue cómplice de los crímenes. Incluso es lo que iba cuando aparecía una víctima, levantaban el acta con el médico forense y ya que había aparecido muerto, pero no pasaba nada. Y entonces, de manera general, esto es lo que yo narro en el libro, en un orden cronológico. Yo lo incluyo al final de este análisis
mediático, es decir, este análisis sociológico, es decir, lo que ocurrió en la sociedad, lo que ocurrió en la prensa. Yo le incluyo una cronología para que pueda facilitarle al lector en orden cronológico cómo fueron ocurriendo los hechos, desde el secuestro hasta los últimos implicados, liberados. Los últimos detenidos, porque fueron detenidos cientos de personas. Y los últimos detenidos estuvieron hasta 1928, a pesar que no se les demostró que habían participado en los hechos, estuvieron presos en Camagüey. Y en 1928, al ver que la causa no se demostraba que ellos tenían participación en los sucesos, fueron liberados, entre ellos un tío de Secundino. Secundino incluso en las declaraciones que había hecho a la prensa, él dijo que él era responsable, tuvo una actitud valiente. Se dice, pudiera ser verdad o no, la prensa decía que en la entrevista que se le hizo, él dijo que lo único que quería era que lo mataran, no un machetazo, ni de, es decir, morir, quería que morir rápido, no fusilado, pero ni eso lo asfixiaron, porque lo que hacían era ponerle una almohada y asfixiarlo en la celda, y así fue como murió este canario. Lamentablemente yo decía que en Cuba no existe un monumento, algo que recuerde a las víctimas de esta masacre. Si no existe allá, menos va a existir aquí. Y esa es la idea con el libro, ¿no? Poder rescatar esta historia oculta, y promoverla, divulgarla, socializarla. Aquí en Canarias este libro se ha presentado, es una segunda edición, un poquito ampliada, de la que se hizo en Cuba en el año 2001. Fue publicada por la Asociación Cultural Silvestre de Balboa y fue presentado en Telde, en la Universidad de Las Palmas, en la sede del Cachorro Canario, también en La Laguna, en La Orotava, en La Palma. Y la idea es seguir circulándolo por todos los municipios para que el pueblo canario conozca esta página que yo le llamo negra, página triste de la historia común entre los dos pueblos, que tiene una historia tan bonita en lo sentimental, tan importante en lo espiritual, por los lazos familiares que unen a los dos pueblos. Y entonces, bueno, agradezco a Javier porque junto con Mario Marrero tuvo la iniciativa de poder traerlo hasta aquí, compartir con ustedes esta historia. Y bueno, le agradezco una vez más su presencia. Si quieren hacer alguna pregunta, hacer un comentario, estamos dispuestos a propiciar el diálogo. ¿Hay alguna pregunta? En lo que se van animando, hay algunos libros por aquí, por si alguien tiene interés en adquirirlo también, pues puede adquirirlo. Yo a mí una cosa que me llamó la atención fue lo de los comegocios, ¿no? Qué fuerte, me parece. Entonces, siempre cuando lo narra es una de las cuestiones que me llama la atención. Y en el resto, también un poco en lo que ponía al principio, de cómo se trata la información y cómo se da, y cómo aquellas personas que son víctimas pasan a ser los culpables y los que son culpables quedan impunes. De lo que estamos hablando, los periódicos estaban en manos de los que gobernaban el país, recibían muchos periódicos en la época de Machado, recibían subvenciones del gobierno de Machado, y los que se le opusieron, los periódicos que se opusieron, fueron censurados, fueron clausurados. Muchos de los periodistas fueron expulsados del país o llevados a prisión, y llegó al extremo, por ejemplo, de asesinar al director del periódico El Día, a Andrés, un veterano de la Guerra de Independencia que había sido su compañero de lucha. Lo asesinaron. Y muchos, como por ejemplo hay un caricaturista famoso que también yo estoy rescatando, y algún día quizás podamos este año presentar el libro aquí, un sobrino nieto de Benito Pérez Galdós, que emigró a Cuba, fue llevado a la prisión, fue clausurado el periódico donde él publicaba sus caricaturas contra Machado,
Él hizo una serie muy famosa que se llama Cuentos Siboney, donde denunció el crimen. Yo no lo tengo aquí, no lo incluí en el libro, pero también se publicaron varias caricaturas donde aparecían canarios leños ahorcados en un árbol, y se hizo una caricatura de una jaula jugando un poco con el canario, con el ave, y decía, este canario está que canta, ¿no? Y así, y aparecía alguien como que lo estaba azotando, lo estaba pinchando, ¿no? Y bueno, eso es lo que hay con esta obra. Como decía Abel, que invitamos aquí. Aquí un poco en las islas tenemos la relación de que la idea de que la relación entre los canarios que viajaron a Cuba con los cubanos era una relación como más cordial. También es verdad que era una dictadura, con lo cual, pues, bueno, que también, como en todos lados, ¿no? Las dictaduras lo que pretenden es que nadie le lleve la contraria, y bueno, pero, ¿sabes? Ese tipo de cosas, ¿no? Lo de come gofio como mierda, como sí, miserable, o lo del cachondeito eso de los... Como que son cosas que me están sorprendiendo, ¿no? Pero no me esperaba. Pero siempre tiene que verlo desde ese punto de vista, de que quién se lo dijo, ¿no? Porque de manera general, las relaciones siempre entre los canarios, incluso dentro de, a mi modo de ver, yo vengo de canario, pero también vengo por la otra parte materna de gallego y de zamorano, era mi bisabuela. Y entonces, generalmente, dentro de los que emigraron de las diferentes regiones de España, los que más se compenetraron con el pueblo por su idiosincrasia fueron los canarios. Y también porque realizaron esos trabajos más humildes en el campo, ¿no? Y le transmitieron la laboriosidad, la constancia, la alegría también. Los canarios además llevaron la rebeldía, porque cuando se ha hecho un análisis de, por ejemplo, hubo muchos españoles que pelearon contra los propios españoles al lado de los cubanos en la guerra de independencia. 6 llegaron a ser generales, 6 canarios llegaron a ser generales del Ejército Libertador, que era el máximo grado. Algunos generales de brigada, el mayor grado era el de mayor general. Y de aquí, Manuel Suárez era de Gran Canaria, estaba Matías Vega, que también era de acá, y bueno, había de La Palma, de Tenerife. Es decir, más del 6% de los que pelearon el Ejército Libertador eran extranjeros, eran canarios. Es decir, el canario también, por ejemplo, una de las primeras sublevaciones que hubo en Cuba contra el régimen económico un poco cerrado o bastante cerrado español, fueron los vegueros, y fueron ahorcados también, y esos vegueros eran canarios. Estamos hablando de 1719, 1722, 23, esas sublevaciones de los vegueros en La Habana, que en Jesús del Monte, en esa zona periférica de La Habana, eran canarios. Llevaron ese espíritu de rebeldía. El primer ferrocarril de Cuba, construido también en la zona occidental, lo construyeron irlandeses y canarios, y se sublevaron también porque no se les pagaba, porque tenían que trabajar muchas horas. Es decir, el canario sí es muy vinculado al pueblo, ya te digo, a las causas. El Partido Comunista en Cuba fue fundado, su jefe era un canario, José Miguel Pérez, era un canario que fue expulsado de Cuba. Es decir, el vínculo ese, y si algunos, como estos casos que decía el jefe de la escolta Machado, fueron casos excepcionales, pero de manera general el canario sí, las relaciones con el pueblo cubano, se fundió muy bien con el pueblo cubano, se hizo parte del pueblo cubano de una manera muy orgánica, muy integral. Menuda injusticia, Ramón entera. Qué fuerte. Que fueron ellos, mi familia fueron hermanos de mis tatarabuelos y de mi tatarabuela a Cuba. Y me acuerdo que tenían 8 hermanos y fueron, y uno no vino y nunca supimos nada. Y ahora digo, Capaz. a saber lo que pasó. Yo les cuento una anécdota. Cuando yo, en el mes de enero del año pasado, yo lo presenté en la universidad ahí de Las Palmas, y entonces coincidía el nombre así también, de uno de los secuestradores con el nombre del abuelo de una persona que estaba y que desapareció en Cuba, y no se sabe si Ernesto Rodríguez, creo que era, o José Pérez, uno de los dos, que fue a Cuba, y nunca se supo más de él, y se quedaron con esa duda, ¿no? Porque después no escribió más, no se sabe si regresó. Yo sospecho que quizás estos dos o regresaron o se cambiaron el nombre, o incluso después a otro que también recibió dinero para sacarlo para acá, para Canarias, lo capturaron en La Habana con un nombre falso. Y lo capturaron después como en 1927 o fines de 1926.
Es decir, y después hubo como una cortina de silencio. Este juez Cárdenas publicó su memoria, decía Soga y Sangre, se llamaron, lo publicó después de la calle Machado, pero después hubo como una cortina de silencio y ya no se habló más de este hecho. Y entonces, bueno, después que yo lo publiqué y después también yo escribí que nosotros le decimos un serial dramatizado, una especie de pequeña novela de 15 capítulos, un serial de 15 minutos. Y fueron 50 capítulos y lo llevé a la radio y se transmitió por la emisora provincial de Ciudad Ávila, Radio Surco. Debe haber sido en el año 2002 o 2003. Para poder socializar, continuar publicándole, divulgándole también en artículos en la prensa, salieron allá en la provincia de Ciudad Ávila. Pero creo que aquí, yo le decía hoy bueno, en la provincia debe salir el domingo, que es una oportunidad muy buena de poder ir dando a conocer. Quizás después se pueda hacer soñamos con una reedición, porque ha aparecido más información aquí. Por ejemplo, Javier me llegó a la aldea, y entonces el cronista de la aldea nos decía que él tiene ahí información de personas, de una persona que le contó, él tiene el testimonio de que huyó de Cuba en esa época, por la persecución, por la masacre esta. Entonces, esa es una información que se va a incorporar, ¿no? Ese testimonio. Pero también he encontrado más fotos. Y también está también investigar qué repercusión mediática tuvo el hecho. Es decir, qué publicaron los periódicos aquí. ¿No? Porque el libro se basa en lo que publicaron en Cuba, pero ¿y aquí? ¿Qué dijeron los periódicos ante esta injusticia? Tienen que haber protestado, tienen que haber tenido repercusión, o no la tuvo, como ese roce. Vamos, eso vale la pena investigar, ¿no? Ir a esos meses de marzo hasta julio, que fue cuando ocurrieron los sucesos. Habría que ver aquí en la prensa. En esa época de todos modos también la situación en Canarias, y en el resto del estado, pero sobre todo en Canarias, pues bueno, aislados, gobiernos que duraban 3 días, pudiera ser, pero los borbones de los como siempre. Claro, pero después, por ejemplo, los periódicos más importantes de Canarias tenían sus corresponsales en Cuba. Por ejemplo, hay un periodista en Cuba muy famoso que se llamaba Luis Gómez, que era del otro apellido yo no sé pronunciar bien, que era de La Palma, que incluso después su hijo fue un famoso periodista también, y el nieto murió en el asalto al Palacio Presidencial contra el dictador Fulgencio Batista. Y él era corresponsal del Tiempo, y él escribió muchísimo para acá. Mercedes Pinto también publicó aquí. Mercedes Pinto va en la década del 30, y ustedes saben, fue una precursora del feminismo en Cuba, vivió casi 10 años, 7 años vivió en Cuba, y publicó muchísimo allá. Y murió su esposa en La Habana y toda esa historia. Y sí publicaban, para acá se enviaban crónicas, porque los periódicos españoles tenían corresponsales, que con una frecuencia semanal, pero los sucesos vinculados, la Asociación Canaria en Cuba era muy fuerte. Fíjate que la Asociación Canaria tenía una dirección nacional y tenía una delegación en todos los municipios, con su local, en la región de Ciudad Ávila tenía, en el mismo municipio Ciego, en Morón, la fiesta de la Candelaria, todas esas tradiciones tenían una fortaleza allá en el centro, fundamentalmente en el centro de la isla, donde más habían inmigrantes. Hay un lugar que se llama Cabaiguán, que es la capital cubana de los canarios, que allí la lucha canaria, todo eso, el tolete, le llaman ustedes, no sé, algo de eso allá, todavía se mantiene esa tradición en Cabaiguán, y se visten, las fiestas y todo. Es decir, que yo pienso que sí, porque allá cuando se hacían los bailables, las fiestas, por una virgen de acá, que allá tenían esa vocación también, esa tradición, sí enviaban después los escritos para acá, las crónicas y eso. Yo sí pienso que sí se pudiera haber publicado. Tendríamos que averiguarlo, ¿no? De todas maneras, que pasa eso, pero después también, como él dijo, los canarios son los que se unen, incluso pues, por la independencia de Cuba, de España, y surgen también después otros personajes más adelante, como Secundino Delgado, que escribe desde allá, con el periódico El Guanche surge allí. Son una serie de historias que están súper unidas y súper ligadas. Pasa que claro, concretamente responde a un suceso. Pudiéramos estar hablando muchísimo de la presencia y la importancia en lo económico, en otro momento político, social del canario en Cuba.
Yo para allá terminar, por ejemplo, recuerdo sí, la última guerra de liberación contra la dictadura de Batista, muchísimos, ya en este caso eran hijos de canarios. Por ejemplo, el jefe de la columna de guerrillera de Che Guevara, era un hombre muy fuerte, que era el que iba en la punta de la vanguardia y muy valiente, Manuel Hernández, le decían el isleño, Manuel el isleño. Él era el que iba en la punta de la vanguardia, que era el que tenía que explorar, enfrentarse al enemigo, abrir la senda. Y después era como decir, de tropas especiales del Che. El Che se lo llevó a Bolivia también. Y murió allá en el 26 de septiembre, murió en una emboscada. Y había otro hijo también de Canario que murió con el Che allá en Bolivia. Es decir, la presencia del Canario está y todavía. Ahora es a la inversa, nosotros venimos para acá, ¿no? En la inmigración. En algún momento quizás los hijos de nosotros regresen para allá y así, y los vínculos ahora en los que nazcan acá, ¿no? Pero es una historia bonita que tuvo esta página triste, pero que tenemos que recordarla, ¿no? Sí. Y no olvidarla. Prohibido olvidar, ¿no? Le felicito por dar a conocer lo que desconocemos. Y en realidad el episodio que usted ha contado es, bueno, lo del secuestro, me refiero al trato dado a los campesinos, que es una constante en toda Latinoamérica, una constante dicha por usted ahora, ¿no? En este caso, y dicha por otros escritores, que lo han novelado, que no han dado datos exactos, pero que sí, que a mí me recuerda haber leído en otro sitio, no ensayo o estudios profundos, sino en novela, en el fondo, como siempre ocurre lo mismo. Siempre ocurre lo mismo. Desde la doña Bárbara. Y después aquí, totalmente desconocido. Yo vine pensando que lo que había leído por ahí, que era poco, pensando que era algo propio de Cuba y de cubanos. Porque no pensé yo que fuera, que bueno, fueron cubanos también, sí, ¿no? Cubanos también, pero canarios. Entonces, yo trato de decir todos los nombres de las víctimas, aparecen en el libro, lo que eran canarios, yo lo señalo, algunos que no tenían conocimiento, porque ¿qué pasa? Que la prensa decía, en algunos momentos pudo decir español, no sabemos si era canario, ¿no? Y es un poco difícil a esta altura buscar el dato, ¿no? De Secundino, la tumba no se sabe dónde está en Ciego de Ávila, pero no sé en qué lugar exacto está, que sería bueno un día también rescatar un poco el lugar donde está enterrado, ¿no? Quizás lo haya desaparecido el cadáver, esto no se sabe. Y de Domingo Chinea tampoco. De Domingo Chinea usted puede buscar en internet, que hay una foto que está él con los guardias detrás, con los asesinos. Yo tengo muchísimas fotos de Secundino, ya cuando lo llevan a Ciego de Ávila. Del coronel Pina también encontré fotos. Incluso el coronel Pina después desaparece en la historia. Es decir, fue un personaje que un hacendado, un terrateniente, pero que después ya está olvidado por el pueblo, ¿no? Se le recuerda por esto que hizo, ¿no? Y la hacienda esa llamaba Dos Hermanas, todavía está la hacienda, ese lugar ahí lleva ese nombre. La madera de la casa de él existe todavía, y el techo de zinc yo lo encontré, a decir, la casa fue desmontada, la tiene otra familia, parte de esa, en un pueblo que se llama el 15 y medio, donde yo vivía, ¿no? Y donde Pina se pelaba, estaba la barbería. Yo tengo el testimonio del barbero de Pina, que lo caracteriza, y así. Yo tuve la suerte de encontrar a un historiador del movimiento obrero, ya que tenía casi 80 años, Felicito González Torres, que conoció a los protagonistas de los hechos, algunos, y él los había entrevistado. Entonces él me regaló esa información, ese testimonio, que había sido mención en un concurso nacional en Cuba, 1 de enero, y eso pude incorporarlo al libro, porque ya a esta altura, yo entrevisté, por ejemplo, recuerdo a Socorro, a Rosario Hernández, que casualmente me compró la casa a mí, y estoy conversando un día, y me dice, no, si ella tenía 90 y pico de años, pero estaba muy lúcida, y me dice, yo tuve que huir, y le digo, pero cuéntame la historia. Entonces me contó la historia, su papá era carpintero, y vivía en esa zona, y ella era chiquita, tenía como 9 años, y ante el peligro de ser asesinada a la familia, el papá
recogió la mudanza y se fueron todos bien. Entonces yo incluí el testimonio de ella que sí la pude conocer. Y así, es decir, el libro se basa en fuentes orales, pero fundamentalmente en un análisis de la prensa, en fuentes documentales. Felicidades por Bueno, gracias a ustedes. Pues no sé si Mario quiere... Yo, si no tienen más preguntas, si les parece, nos echamos un cacho de queso y una copa de vino de la tierra, canario. Muchas gracias. Y ahí seguimos hablando. Somos poquitos y estamos ahí en familia y podemos seguir comentando cositas y tal. Y ahora ya... Y que cuenten con mi colaboración, lo que pueda colaborar con Perfecto, esta sí. asociación tan importante social que tienen ustedes. Bueno, lo que pueda hacer como periodista, como historiador, como editor, cualquier servicio que pueda brindarle a ustedes gratuitamente, pueden contar con eso. Eso es importante.